La seducción y el atractivo sexual entre dos personas se considera una ciencia. La conquista puede basarse en la biología básica, pero eso no significa que funcionará para todas las mujeres en todo momento. En su lugar, piense en estos principios como maximizadores. Los principios de seducción para conquistar a una mujer aseguran que no pierdas ninguna oportunidad la próxima vez que te encuentres cara a cara con una chica interesante. Piensa así. Si una mujer quiere estar contigo, estos principios aseguran que no la cagues. Si tiene dudas, te dan la mejor oportunidad para que decida a tu favor. Pero si ella está completamente desinteresada, no hay nada que estas técnicas puedan hacer para ayudarte a conquistarla. Como humanos, no somos muy diferentes de los animales. De esta forma, cualquier ser vivo sobre la faz de la Tierra estará buscando la mejor pareja potencial. Las mujeres buscan constantemente rasgos específicos en sus parejas. Y eso incluye rasgos como preselección, estatus, salud y nivel social. Para conocer los secretos psicológicos de la seducción femenina, te dejo un enlace en la primera descripción del video. Dicho esto, estos son los 8 principios fundamentales de la conquista femenina. Y sin más preámbulos, vayamos directo al grano. Número 1. Confianza. La confianza les indica a las mujeres que eres intrínsecamente deseable y valioso. La sociedad a menudo habla de exceso de confianza, como si fuera algo malo, pero eso no es cierto cuando se trata de seducir a las mujeres. Al contrario, es exactamente lo opuesto. Los hombres con exceso de confianza, incluso cuando esa confianza es solo aparente, son más seductores. Cuando actuamos con exceso de confianza, conferimos un estatus social mágico del que las mujeres se enamoran más fácilmente. Y las mujeres empiezan a verte como te ves a ti mismo. Un perdedor que piensa que es un rey es más atractivo que un rey que piensa que es un perdedor. Esto parece paradójico porque, a menudo, la reacción instintiva de una mujer ante los hombres demasiado confiados es pensar que son idiotas. Sin embargo, los estudios muestran que es más probable que se vayan a la cama con un idiota demasiado confiado que con un hombre modesto y razonable. Número 2. Preselección. La preselección es un concepto en evolución que afirma que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres que otras mujeres ya encuentran atractivos. En otras palabras, las mujeres quieren hombres en los que otras mujeres estén interesadas. Biológicamente hablando, es un atajo al proceso de selección. Ella no tiene que tomarse la molestia de descubrir su valor como hombre, porque otras mujeres ya lo han hecho por ella. ¿Alguna vez has notado que más mujeres se interesan por ti cuando estás con alguien o en una relación? Este es un claro ejemplo para explicar la preselección, que la mayoría de las mujeres, sin darse cuenta, hacen todos los días. Número 3. Atractivo físico. A los hombres que son físicamente más atractivos les resultará mucho más fácil cortejar a una mujer. Esto está relacionado con el deseo biológico de la mujer de elegir una pareja saludable. Si eres guapo por naturaleza y estás en buena forma, eso es una gran ventaja. Si no te ves bien naturalmente, no te preocupes. Tener confianza en uno mismo, vestirse bien, mantenerse en forma y arreglarse bien el cabello, es suficiente para conquistar a la mujer deseada. Número 4. Misterio. Las mujeres, en cualquier parte del planeta, son coqueteadas todos los días. Y esto es algo a lo que la mayoría de ellas están acostumbradas cada vez que salen de casa. Y si tratas de seducirla, como hacen todos los hombres, serás otro tonto haciendo lo mismo. Por otro lado, el misterio es una gran estrategia cuando se trata de conquistar a las mujeres. Por naturaleza se sienten atraídos por lo desconocido, son curiosos, les intrigan las cosas de las que no entienden del todo los motivos. De esta forma, la única forma de aprovechar estas características femeninas a tu favor, para conquistar a una mujer, es actuar de forma contraria. No seas obvio y predecible cuando coquetees con una mujer, sé misterioso. Muestra desinterés al principio. Esto hará que la mujer se sienta más atraída. Este es uno de los principios más importantes de la conquista. Número 5. Estimulación sensorial. Los sentidos de una mujer juegan un papel clave en la conquista, y si sabes explorar, todo será más fácil. ¿Sabías que las feromonas en el sudor actúan como señales sexuales químicas y pueden tener efectos profundos en el estado de ánimo y la sexualidad de una mujer? No te estoy diciendo que vayas a conocer a una mujer, después de haber hecho ejercicios físicos, sudando, esto no funcionará. Una buena loción para después del afeitado o un buen perfume también marcan la diferencia, es una herramienta poderosa en tu arsenal de conquista y puede hacer maravillas.
Un ejemplo más práctico de cómo puedes estimular sus sentidos es ponerle música agradable o invitarla a tomar vino o algo afrodisíaco. Número 6. Contacto visual. Imagina la escena de película más sexy que puedas imaginar. Estoy dispuesto a apostar que sea cual sea la escena que estés imaginando, hay un intenso contacto visual entre los dos personajes, ¿verdad? No puedo exagerar lo importante que es el contacto visual. Cuando encuentras la mirada de una mujer, transmites muchas señales biológicas. Verla a los ojos no solo te permite saber que estás interesado en ella, sino que también sugiere poder y confianza. Varios estudios indican que el contacto visual aumenta la excitación. No estoy hablando de una mirada aterradora, con los ojos muy abiertos, desesperada. Al principio, la mirada tiene que ser sutil y cuando notes que ella mostró interés, empieza a buscar por más tiempo. Esta es una receta comprobada para conquistar a una mujer. Número 7. Carisma. El carisma y el encanto son habilidades importantes que debes dominar cuando intentas cortejar a una mujer, pero muchos hombres los confunden. El encanto es hacer que otras personas te aprecien. El carisma es lo opuesto, es hacer que otras personas quieran que les gustes. Y aquí está el secreto. Para dominar el arte de la conquista, debes aprender a ser un gran conversador. Las mujeres deben querer que las quieras. O, al menos, debería querer parecerte favorable y preocuparse por lo que piensas. Este es el poder del carisma. Número 8. Fuerza. Para muchas mujeres, los hombres más seductores son aquellos con una presencia masculina fuerte y poderosa. Esto nuevamente se relaciona con la biología evolutiva. La biología evolutiva femenina dirige inconscientemente a las mujeres a buscar hombres que puedan protegerlas y apoyarlas. Quieren hombres fuertes, exitosos y poderosos. No estoy sugiriendo que intentes levantar un toro o sacar una espada de una roca en una demostración de fuerza física. La fuerza se puede demostrar de muchas maneras y no tiene que ser física. También se puede representar a través de cosas como el trabajo, la influencia y la forma en que interactúa con otras personas. A muchos hombres les resulta difícil acercarse a una mujer desconocida y ganársela. La mayoría culpa a factores externos, como la falta de belleza o la timidez. Algunos todavía creen en el mito de que a las mujeres solo les gustan los ricos. Si todo esto fuera cierto, ¿cómo explicar los muchos tipos feos y arruinados que vemos todos los días tomados de la mano de mujeres hermosas? Ciertamente, hay factores que influyen en la decisión de una mujer de estar o no con cierto chico. Estos 8 principios de la conquista femenina te pondrán por delante de muchos hombres a partir de ahora. Eso es todo por hoy, amigos. Comparte este contenido en tus redes sociales y WhatsApp. Hasta el próximo vídeo.